Situaciones. Ay, sí, licenciada. Feliz Día de la Madre. Gracias, igual, feliz Día de la Madre para todas las mujeres que se encuentran aquí, que son mamitas. Muy bien, vamos a dar inicio al curso. La clase que vamos a trabajar de Derecho Agrario es la semana número 13, recordándoles que esta sesión está siendo grabada. Vamos a dar inicio al curso porque voy a ser bastante concisa para que ustedes puedan tener tiempo y puedan estar listos para su siguiente evaluación, ¿verdad? Porque este sábado es semana de clases y evaluación, entonces tal vez las clases le sacan un poquito los nervios. Bueno, objetivo de la clase, que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala comprenda en forma integral cómo se desarrolló la época contemporánea en Guatemala. El tema, la época contemporánea. Vamos a ver un poquito en este periodo, vamos a hablar un poquito de 1920 a 1944. A estos años se les considera pues como la época contemporánea. Entonces, después de que sucedió el gobierno de Rafael Carrera, en donde se propuso una política crediticia de Guatemala a nivel mundial y sabemos que en esa época pues a nivel mundial estaban ocasionando grandes conflictos, ¿verdad? Guerras y estas guerras pues traen definitivamente pobreza, limitaciones, ¿verdad? Y cuando la economía mundial empiezan las grandes potencias empiezan con los temas de conflictos internacionales o temas de recesión, definitivamente Guatemala siempre sale golpeada, ¿verdad? Un economista decía que cuando, por ejemplo, uno de los países que tiene mucha influencia económica en Guatemala es Estados Unidos. Y me decía el economista, cuando Estados Unidos le da gripe, cuando Estados Unidos estornuda, a Guatemala le da gripe, decía, ¿verdad? Económicamente hablando. Entonces, definitivamente en Guatemala sí fue golpeada sensiblemente económicamente también en esa época y recordemos que en esa época también predominaba la producción del café. Existía esta compañía de la UFCO que se continuaba beneficiando con la concesión que le había otorgado el presidente Cabrera en 1904. Entonces, teniendo ese afianzamiento económico en Guatemala y también pues era la propietaria de los ferrocarriles. Entonces, con la llegada de Jorge Ubico de 1931 a 1944, ya en el poder ya no hubo oposición, se aprobó la extensión de la concesión y esta incluía en cambio de la concesión del tiempo de la UFCO, tenía la compañía que construir un puerto de muellaje que fuera directo en el Pacífico, que fuera directo para el Pacífico. Entonces, en 1936, una vez que se le extendió la concesión a la UFCO, en 1934 hasta 1981, también Ubico la exoneró de su obligación de construir el puerto al Pacífico. Entonces, mediante el pago de 400,000 quetzales, se quitó esa obligación de la construcción de un puerto y obviamente salió beneficiada con la concesión del tiempo que se le había otorgado a esta compañía. Entonces, si nos damos cuenta, esta compañía pues fue muy beneficiada en esa época. La industria tuvo poco desarrollo. Las únicas fábricas grandes que continuaron pues fueron los Castillo Hermanos con la producción de cerveza y refrescos envasados. En 1929 adquirieron la fábrica de cerveza Quetzaltenango de capital alemán. Entonces Cementos Novela, algunas fábricas de textiles como Cantel y Tejido Montblanc, en importaciones que produjo la industria de licores. Entonces, por ejemplo, la industria licorera guatemalteca S.A. también pues se afianzó en esa época y lo que hacían lo que hizo la licorera guatemalteca en esta época para afianzarse fue que fue cerrando pequeños negocios que vendían licor, como en el área de Quetzaltenango tenía mucha influencia alemana. Entonces, sabemos que también pues los alemanes tienen
experiencia en la elaboración de cervezas, ¿verdad? La cerveza alemana es muy famosa a nivel mundial. Entonces, como en Guatemala en esa época había mucha influencia alemana, había muchos pequeños, digamos, empresarios que tenían este tipo de negocio y de licor, pero según cuentan los historiadores, que la industria licorera se afianzó porque fue, digamos, comprando los pequeños negocios, ¿verdad?, que le pudieran en algún momento hacer la competencia, hasta que se afianzó, ¿verdad? Es por eso que en Guatemala existen, digamos, muchos tipos de licores que son licores del área, ¿verdad? Es decir, que son muy artesanales y que se siguen elaborando, ¿verdad? Que no fueron, digamos, absorbidos por estas empresas que actualmente, pues, ya están sumamente consolidadas, ¿verdad? Como también lo es Castillo Hermanos. También la fabricación del jabón, el aceite del Con Hermanos, llegada al país de la multinacional British American Tobacco. En 1929 adquirió varias fábricas locales de cigarrillos y estableció la empresa tabacalera nacional y la industria de calzado Incatecu, vinculada con la empresa checoslovaca Bata. Entonces, en esa época, si nos damos cuenta, pues definitivamente muchas empresas se consolidaron, pero eran prácticamente de capital de alemanes o personas extranjeras, ¿verdad? Durante el gobierno de Ubico se edificaron muchas y variadas obras públicas, entre ellas las representativas, la arquitectura guatemalteca. Una de las que más figura, por supuesto, es el Palacio Nacional, el Palacio de Comunicaciones, el Palacio de la Policía Nacional Civil y los salones de la Feria de Noviembre. Entonces, definitivamente, la arquitectura que hoy tenemos, pues también se debe reconocer que fue durante el gobierno de Jorge Ubico, en donde se hicieron estas construcciones que hoy en día, pues definitivamente son emblemáticas, ¿verdad? Son hermosas estas construcciones. El control de la economía guatemalteca por parte de empresas estadounidenses se completaba con la empresa eléctrica que generaba electricidad a la parte central del país, incluyendo la capital, a precios excesivos, o sea, relativamente elevados, y no cumplió con la producción de los requerimientos que se le habían solicitado para que pudiera suministrar energía eléctrica a todo el país. Entonces, y actualmente todavía en esa época era un problema, ¿verdad? Que en el interior de Guatemala, únicamente en la capital se suministraba la energía, aunque fueran precios elevados, pero en el interior definitivamente era un problema que existía y aún siguen teniendo algunos inconvenientes, ¿verdad? De que la energía eléctrica no ha llegado, digamos, totalmente a algunas comunidades, ¿verdad? Entonces, actualmente existen otras empresas que suministran específicamente en determinados departamentos, ¿verdad? La economía de la exportación continuó dependiendo del café, que junto con el banano constituía más del 90% del total de las exportaciones. Esta semana yo vi en el chat que alguien compartió un enlace de una publicación en Facebook. Entonces, sí hace como la reflexión, ¿verdad? Que definitivamente, si bien es cierto, la economía del café era muy fuerte en Guatemala, pero definitivamente traía consigo una especie de esclavitud para los campesinos y campesinas que eran obligados a trabajar bajo leyes que, digamos, amparaban que las personas fueran a trabajar gratuitamente, ¿verdad? O con condiciones laborales denigrantes, ¿verdad? Entonces, definitivamente estos son aspectos que es importante recordarlos, ¿verdad? Para tener conciencia de que
la economía en Guatemala, digamos, para la población siempre ha sido muy, muy difícil, ¿verdad? Entonces, porque las leyes han sido desde un inicio creadas para fortalecer la riqueza de los que ya la poseían, ¿verdad? También una de las exportaciones que era fuerte era el resto del chicle, digamos el chicle, la madera, el azúcar, metales preciosos, el coco y la miel. Entonces, a finales del gobierno de Jorge Ubico, ya se pedía renuncia, ¿verdad?, de Jorge Ubico y se consideraba que él pues era al final de cuentas como un dictador, ¿verdad? En el 28 de junio de 1944, Jorge Ubico ordena al secretario de Hacienda que procediera a la cancelación de la llamada deuda inglesa, que venía arrastrándose desde 1825 y que a lo largo del siglo XX había caído constantemente en mora, incluso el pago de los intereses. Incluyendo digamos, en el periodo de la presidencia de Estrada Cabrera. Entonces, para Ubico, como una decisión de honor personal, fue el cancelar dicho adeudo. Entonces, también históricamente es el único presidente que ha dejado en cero la deuda externa y que actualmente sí sería como existiría una imposibilidad material poder cumplir, ¿verdad? Que algún presidente pudiera prometer y cumplir que se va a cancelar la deuda externa porque durante cada periodo presidencial, después de que quedó en cero la deuda externa, cada presidente ha tenido históricamente, ¿verdad?, un poquito más de confianza en elevar el monto de la deuda externa hasta nuestros días. Cuando ahorita no lo tengo a la mano, en ese archivo lo borré, pero cuando yo estaba viendo este tema de que fue el único presidente que había pagado la deuda externa, en internet pueden encontrar ustedes cómo cada gobierno, a partir de que la deuda externa estaba en cero, cada gobierno fue incrementando el monto, ¿verdad? Hasta que actualmente pues se ha duplicado con cada gobierno el monto y ahora estamos nosotros únicamente en Guatemala pagando los intereses porque no existe una partida presupuestaria que pague a capital, ¿verdad? Sino que en el presupuesto general de la nación están incluidos los pagos de los intereses de la deuda externa, ¿verdad? Entonces, interesante, y lo que se habla históricamente de Jorge Ubico es que, pues dicen que fue como su promesa de dejar en cero la deuda externa a Guatemala, pero algunos otros historiadores dicen que definitivamente lo que él quería era dejar a Guatemala con el siguiente gobierno, obviamente sin fondos, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó en esa época, que sí, las arcas quedaron vacías, ¿verdad? Entonces, actualmente, desde que nació la Superintendencia de Administración Tributaria, se ha pretendido formar en los guatemaltecos una cultura tributaria que antes pues no existía, ¿verdad? Existía cero cultura tributaria. Actualmente las personas ya están un poco más conscientes de las obligaciones tributarias, ¿verdad? Las que nosotros como ciudadanos tenemos obligación de cumplir. Y lamentablemente, como parte del presupuesto general de la nación y como una carga tributaria, son los impuestos generales los que contribuyen al alto porcentaje de la recolección de tributos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está un poquito el problema también, ¿verdad? Muy bien, con la renuncia de Ubico y de la inmediata salida de Ponce, 108 días después se cerraron más de 7 décadas de regímenes que se hacían llamar los liberales, pero que en general fueron muy pocos liberales y democráticos. Lo que predominó, que fue la dictadura y el autoritarismo, las reelecciones y el acoso a cualquier tipo de oposición, un aspecto en el que dichos gobiernos mantuvieron una postura uniforme, común a otros regímenes liberales hispanoamericanos. Fue un anticlericalismo y la persecución de la Iglesia Católica, a la que trataron de mantener bajo un estricto control y con el menor
poder posible. A partir de 1944 se inició en Guatemala una nueva era, no solo política, sino también con profundas transformaciones sociales, económicas y culturales, aunque todavía se mantuvo al principio de la herencia liberal del anticlericalismo. Sin embargo, Guatemala se encontraba en una situación de retraso en la evolución en todos los aspectos, aspectos políticos, económicos, sociales y culturales, que dificultaron el desarrollo que se podría llamar, entre comillas, normal de un país, ¿verdad? También tenemos que hacer una comparación con la situación que vivían todos los países en América Latina, ¿verdad? Es decir, después de la forma en que fueron conquistados, ¿verdad? Los países latinoamericanos, todos los países en América Latina sufrieron los efectos de la conquista, ¿verdad? Es decir, no solo fue en Guatemala. Entonces, esto nos hace el llamado, y hay un libro muy bonito que habla de los aspectos, que las consecuencias de la conquista en América Latina, y este libro se llama Las venas abiertas de América Latina, creo yo, muy interesante, ¿verdad? Porque en realidad nos habla un poquito de, desde el punto de vista del autor, de cómo se desarrolla la conquista a lo largo de América Latina, ¿verdad? Y Guatemala definitivamente no fue la excepción. Vamos a ver, por aquí alguien escribe, licenciado José Otoniel. Buenos días. Salita, buenos días. Silvita, ¿le escucho? Sí, y no sé si deseaba opinar. No, Lita. Muy bien. Entonces, muy bien, muchas gracias. Entonces, bueno, entonces aquí vamos. Tenemos el aislamiento forzado en que se había mantenido Guatemala, con la falta de tradición política democrática que se hicieron en 1945. Vamos a ver, Indira, dice licenciada Indira, es un excelente libro, son las venas abiertas de América Latina. Sí, exacto, el autor es Eduardo Galeano. De repente, a veces ahora que hay aplicaciones de audiolibros, ¿verdad? Que hay una aplicación muy interesante con esto de la IA, en donde uno va en el tráfico y puede ir escuchando algo un poquito más interesante que en TikTok, solo cosas como que no nos traen mucha beneficio, ¿verdad? Entonces, tal vez esas aplicaciones de audiolibros, y va uno aprovechando su tiempo también, ¿verdad? Para ir conociendo un poquito de la historia. Muy bien. Entonces, se hicieron grandes cambios en 1945 y se procedió a la modernización y a la democratización sin que existieran bases mínimas de experiencia y madurez entre los sectores medios y altos. Se fue acostumbrando, o sea, estábamos acostumbrados al autoritarismo y a recurrir a la conspiración y al golpe de Estado, cuando las elecciones o el desarrollo político no era de su agrado. Y la historia pues nos demuestra esto una y otra vez, ¿verdad? Es decir, hasta pocos años hacia atrás, pues también hemos visto que cuando algo no es del agrado de los pudientes, pues hacen sus movimientos. No hay duda de que en octubre de 1944 se cierra un ciclo de la historia guatemalteca y se abre otro. Incluso ha habido quienes afirman que entonces se inició el siglo XX para el país. Entonces, no debemos olvidar que durante el gobierno de Jorge Ubico se mantuvo, digamos, es considerado socialmente como un gobierno tirano, en donde se defendieron intereses de la oligarquía. También se tomó en consideración la cuenta de intereses rurales, modernizar el sistema de comunicaciones, y tal vez que se percatara al mandatario, se socavaron las bases tradicionales del poder y Guatemala había cambiado en contra de la voluntad de Jorge Ubico y de grupos tradicionales. Los cambios se dieron de 1944 al 54, que fueron grandes cambios profundos. A pesar de que se ha dicho que la derrota de Arbenz supuso volver a la época de Ubico, no del todo es cierto. Digamos, se desmontó en gran medida el programa de la reforma agraria
y lo que fue, digamos, más importante, se detuvo, se acabó con organizaciones populares, sobre todo el campo, porque en algunas zonas urbanas continuaron. Sin embargo, hubieron cambios y avances que permanecieron, algunos disminuidos, como la aplicación de la legislación laboral y el sindicalismo, pero otros se continuaron, como la seguridad social, la autonomía universitaria, digamos, sí hubieron cambios. Recordemos que existió en esta época una transición laboral, no solo a muchos cambios en materia laboral a nivel mundial, y Guatemala posteriormente, después de unos años, entró a este mundo del tema del sindicalismo. Fue un movimiento muy fuerte en Guatemala. Cuando nosotros estudiamos, cuando ustedes estén en laboral, van a estudiar posiblemente la historia del sindicalismo. El tema del sindicalismo es un tema muy lindo, es un tema social en donde se abordan aspectos relativos a la reivindicación de los derechos de los trabajadores, derechos inexistentes, ¿verdad? Atrocidades que sufría digamos, la población obrera, y que de alguna manera esas fuertes luchas que se hicieron en determinado momento a nivel mundial y en Guatemala para que se reconocieran derechos laborales. Temas de horarios, temas de salario mínimo, temas de trato, etcétera. Entonces, la historia del sindicalismo históricamente, definitivamente es un tema que ustedes sí considero que deben investigar, leerlo, y la naturaleza por la que nace el sindicalismo definitivamente es para la reivindicación de los derechos laborales. Doctrinariamente existen tres tipos de sindicatos: son los sindicatos rojos, los amarillos y los blancos. Es interesante porque los sindicatos rojos son definitivamente aquellos que luchan o que lucharon en su momento por los derechos y reivindicar los derechos de los trabajadores frente a la fuerza del patrono, ¿verdad? Es decir, sí fue un movimiento que de alguna manera marcó los derechos que hoy día como trabajadores tiene la población, o tenemos, ¿verdad?, como trabajadores. Y los sindicatos amarillos eran aquellos que si iban a hacer algún pacto era como negociado para no perjudicar al patrono, y los sindicatos blancos es como aquellos que eran formados por los propios patronos para que nadie les hiciera problema, ¿verdad? Es decir, esa clasificación de sindicatos es doctrinaria, pero la tienen que leer, muy bonito. Pero definitivamente cuando vemos el tema del sindicalismo actualmente está desnaturalizado, porque la naturaleza del sindicato, cuando ustedes la lean, se van a dar cuenta que es otra, es decir, es una institución del derecho muy noble, ¿verdad? Entonces, muchos de los derechos que hoy gozamos como trabajadores, digamos así, fueron definitivamente importantes y trascendentales, ¿verdad? Entonces, definitivamente, sí, esta historia de Guatemala es importante conocerla, ¿verdad? Entonces, actualmente los sindicatos, según la doctrina, están desnaturalizados, porque muchos pactos que se pretenden realizar atentan, son lesivos en contra del Estado de Guatemala. Entonces, tal vez de algunos de ustedes no son tan jóvenes como yo, pero digamos, si se recordarán, por ejemplo, la empresa de Coca-Cola que estaba antes en Guatemala, pues tuvo que cerrar sus instalaciones porque el sindicato de Coca-Cola fue muy fuerte y, digamos, muy exigente, que a tal grado que la empresa tuvo que salir de Guatemala. Entonces, eso es lo que ocurre a las entidades privadas cuando un sindicato se lanza, ¿verdad? Y aprovecha
digamos, o abusa, digamos, de los derechos, lo que produce es la quiebra a las empresas privadas. Y en Guatemala un ejemplo claro es el antecedente de Coca-Cola, ¿verdad? Porque se fue, digamos, tuvo problemas económicos, se retiró un tiempo de Guatemala y tenía uno de los sindicatos fuertes. Entonces, si ponemos el ejemplo que lo que pasa con el Estado, que definitivamente no existe otra palabra jurídica para decir que algunos sindicatos son lesivos para el Estado de Guatemala, ¿verdad? Entonces, sí tienen que leer un poco doctrina, historia de sindicatos a nivel mundial y a nivel de Guatemala y comparar con la clasificación del sindicalismo en el Código de Trabajo, ¿verdad? Entonces, muy bien, entonces, pero definitivamente fue una parte importante de la historia de Guatemala que merece, pues, sin nuestros minutos de lectura. Entonces, después de esto, hubieron cambios, avances que permanecieron, algunos disminuidos, como la aplicación de la legislación laboral y el sindicalismo. En otros se continuaron como la seguridad social. Actualmente el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que fue producto de esta época, ¿verdad?, que nació y que también, digamos, actualmente definitivamente el seguro social no cumple las funciones de la naturaleza por las que fue creado. Un seguro social significa que la naturaleza es muy noble porque en el derecho se considera que el seguro social es para que el trabajador pague sus aportaciones, que mantenga la institución y a cambio de ello, que cuando esta persona pues necesite accionar al seguro social, llegue, lo atienda un médico, le dé un diagnóstico y salga con su medicamento, ¿verdad? Y que su recuperación de salud pues sea pronta. Sin embargo, actualmente el seguro social no cumple las funciones, es decir, si vemos, digamos, tal vez muchos de esta clase tal vez no utilicen el seguro social porque pues son profesionales y trabajan de manera independiente. Algunos otros tal vez por razón de su trabajo sí tengan el acceso al seguro social y han tenido algunas experiencias negativas en cuanto a la atención primaria de emergencia, ¿verdad? Y algunas otras necesidades que tengan que cubrir por el seguro social, pero en su mayoría las personas sí han tenido una mala experiencia, ¿verdad? Porque la atención es lenta y recurren a la salud privada, que actualmente la salud en el área privada es sumamente cara, ¿verdad? Es decir, para que una persona que tenga un bienestar completo en el tema de salud, recurre al área privada y definitivamente la mejoría es pronta, pero sí es cara, ¿verdad? Entonces, la naturaleza por la que surge el seguro social definitivamente es noble. La autonomía universitaria y se dieron muchos cambios, como por ejemplo la construcción de carreteras, que actualmente la carretera del Atlántico fue producto de esa de ir en contra del sistema en esa época, ¿verdad? Del puerto Santo Tomás de Castilla y de la hidroeléctrica de Jurún Marinalá, que se completaron en pocos años, ¿verdad? Entonces cumplieron parte de sus fines, ¿verdad? Y fueron en su momento, digamos, grandes avances para Guatemala. Ginza, dice el licenciado Gustavo, Ginza es otro ejemplo de las grandes empresas que en su momento estuvieron en Guatemala, tanto para la fabricación de oficinas administrativas. Sí, digamos, definitivamente hubieron muchas empresas, ¿verdad?, que tuvieron ahí sus inconvenientes financieros. Muy bien, durante la época revolucionaria hubo en general libertad, actividad sindical, algunos avances exagerados, injustificados. No puede negarse los abusos y excesos que cometieron muchos partidarios gubernamentales, así como hubo notarios casos de corrupción, enriquecimiento ilícito que desprestigiaron a la revolución.
Bueno, esto no es nada nuevo. Muchos momentos hubieran sido más convenientes optar por políticas de cambio menos radicales y escalonadas. Hay quienes pensaban así y no promover innecesarios enfrentamientos y temores. La intolerancia y la arrogancia estuvieron en ambos extremos del aspecto político. La derecha fue incapaz de montar una oposición legal y constructiva. Su oposición fue la conspiración y el intento armado, que inició cuando Arévalo llevaba pocos meses en el poder, al cual había accedido por una inmensa mayoría electoral. En 1945 comenzó en Guatemala una nueva era, que si bien estuvo lamentablemente, digamos, interrumpido por 10 años, ¿verdad? Aunque quienes lo intentaron, los graves resultados se muestran posteriormente, porque después de la contrarrevolución se vuelve todo, digamos, tratan de volver todo al estado en que estaba. Definitivamente hubieron cambios que fueron irreversibles, como los que mencionaba en la lámina anterior. Fueron irreversibles, pero sí frenaron muchos cambios, ¿verdad? Como para mí uno de los cambios muy radicales fue el derogar el decreto 900 y tratar de recuperar las tierras que le fueron otorgadas a los campesinos en esa época, ¿verdad? Entonces, algunos pues sí fueron como muy agresivos en mantener su titularidad de propiedades, pero algunos otros no. Entonces, para mí ese fue uno de los cambios que fueron después de en la contrarrevolución, que se dieron en Guatemala tratando de volver las cosas al estado en que estaba. Fue imposible y posteriormente esta lucha de poderes que se da, digamos, y que nace del ejército, que esta es parte de la historia de los 36 años de conflicto armado que vivió Guatemala. Fue una lucha que se dio y que nació de la lucha de poderes del ejército de Guatemala. Dos grupos que estaban en la lucha de ostentar el poder en Guatemala. Nace el tema del grupo que era de los conservadores del ejército, que se quedan enfrente del ejército, y los otros que no estaban de acuerdo con lo que estaban haciendo el grupo de conservadores del ejército, pues salen del ejército y se denominan la guerrilla, ¿verdad? Es por eso que al leer un poco del contenido de la historia del conflicto armado, vemos que los guerrilleros pues tienen títulos de militares, porque esto fue lo que sucedió. Entonces, el resultado de la contrarrevolución fueron 36 años de violencia y represión que para muchas familias en Guatemala fueron lamentablemente de ocasión de exterminio de comunidades, poblaciones desarraigadas, y en Guatemala ocurrió un fenómeno de la migración, en donde estas comunidades que estaban siendo arrasadas, derivado del conflicto armado interno, migraron a la ciudad de Guatemala y se asentaron en los que actualmente son asentamientos en Guatemala y que actualmente pues ya tienen esa titularidad de colonias. Por ejemplo, dice que una de las asentamientos que actualmente son colonias es, por ejemplo, estas colonias que están abajo del puente Belice, del puente El Incienso, del puente Belice, colonias que están en zona 18, en Villanueva, que se convirtieron actualmente pues en zonas rojas, así se les denominó, y eran personas que definitivamente venían sin familias, ¿verdad? Es decir, no tenían, no eran familias completas, ¿verdad? Muchos niños vinieron huyendo de la guerra con tíos o abuelos, ¿verdad? Entonces ya fueron familias que fueron interrumpidas, ¿verdad? Entonces, consecuencias del conflicto armado interno, muchos aspectos socioeconómicos en Guatemala, cuando uno estudia un poquito eso, nos damos cuenta que definitivamente estas comunidades que tuvieron que emigrar a Guatemala fueron un problema en la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Que fueron descomponiendo la sociedad y que actualmente todavía se lucha contra esa violencia, el vandalismo y toda la delincuencia, ¿verdad? Entonces, definitivamente
la situación de Guatemala está el día de hoy, es producto de la historia que ha vivido nuestra sociedad, es decir, una historia que ha sido muy sangrienta, muy mal, decadente, no sé qué palabra utilizar, para la población en general, ¿verdad? Entonces, es lo que nosotros tenemos el día de hoy, ¿verdad? Es decir, con lo que contamos, con la sociedad que tenemos y definitivamente tenemos que ir procurando el desarrollo de Guatemala, ¿verdad? La ventaja es que se tiene es como la esperanza, ¿verdad? De que profesionales como los que están hoy presentes puedan aportar un granito de arena para ir contribuyendo, ¿verdad? Lo mejor que puede sucederle a un guatemalteco es educarse, definitivamente, porque conociendo la historia, tratamos de no repetirla, ¿verdad? Entonces, bueno, hasta aquí llega la clase. Yo les agradezco mucho por su atención y los veo la siguiente semana. La siguiente semana tenemos evaluación de este curso, recordándoles que esta clase es contenido para el examen final. Entonces, los dejo para que se alisten a su siguiente evaluación. Que tengan feliz fin de semana y que disfruten este día ahí agasajando a sus madrecitas. Gracias, feliz día. Gracias, Lida. Te solicitamos que nos pueda mandar Gracias, las Lida. presentaciones. Gracias. Buen día. Muy bien. Gracias, buen día. Gracias, Lida. Feliz día. Feliz día. Feliz día, licenciada. Feliz día. Feliz día, licenciada. Gracias, igualmente.